Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar, Sagitario. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo, para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo, Sagitario, y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Sagitario, y en lo que más nos centraremos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, en el trabajo. Bien, Sagitario, mira, los que sí estáis trabajando, digamos que muchos de vosotros estáis esperando noticias para realizar un cambio. Entonces, Sagitario, esas noticias llegan, pero claro, en el momento que llega esa noticia, a ti también en cierto modo se te genera una duda, la duda de si es positivo el cambio que voy a hacer o no lo es. Bien, yo de todas maneras te digo, Sagitario, ¿es positivo el cambio que tú vas a hacer? A nivel personal, sí. Es lo que te dicen las cartas, ¿eh? Sagitario, que no estáis trabajando. Estáis esperando noticias de un lugar donde habéis estado hace unas 2-3 semanas aproximadamente. Bien. Dice, tendrán noticias de este lugar. Pero yo te digo, Sagitario, ¿tú te quedarías en este lugar trabajando? Yo te veo por un tiempo determinado. Yo no veo un trabajo aquí en el cual tú te vayas a quedar mucho tiempo. Y te hablo que vas a estar bastante poco tiempo en este lugar. Y tú te irás. Entonces, es que ni siquiera, Sagitario, veo una formalidad aquí en este sitio. De todas maneras, cuando llegue el momento, pues ya me contaréis, ¿vale? Sagitario, que tenéis un negocio. Te estás planteando cambios importantes, o se te podrían estar pasando por la cabeza cambios importantes relacionados con tu negocio, Sagitario, pero ahora mismo no son unos cambios que si se dan, dejen su fruto, sean positivos para ti. Yo te diría en este caso, Sagitario, que dejes los cambios para más adelante. Bien, no es el momento de realizar ningún cambio, Sagitario. De hecho, todos los que tenéis un negocio, aquí dicen las cartas, Sagitario, va a haber un acontecimiento que en cierto modo echará para atrás ese pensamiento que tú tienes ahora mismo de cambio. O sea, que aquí, con este acontecimiento, te darás cuenta que no es el momento de cambio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, aquí dicen las cartas que todos los que estéis esperando, digamos, una firma importante relacionada con vuestra economía, llega esa firma, pero no llega el dinero que tú crees que va a llegar. Bien, entonces el dinero que tú crees que va a llegar no va a llegar, llega la firma y llega parte de ese dinero. Sagitario, dicen las cartas que ciertas acciones que hemos o ciertos errores que hemos cometido, dice, podrían haber salido mal, pero las consecuencias las sabríamos dentro de unas 2-4 semanas aproximadamente. Bien, entonces, ¿existe la posibilidad, Sagitario, de salida de dinero? Sí, existe la posibilidad. Bien, Sagitario, que estéis esperando un dinero relacionado ya de hace tiempo con una vivienda o algo por el estilo, Sagitario, puede llegar parte de ese dinero, pero una parte mínima de ese dinero. No me salen las cartas muy abundantes en el tema de la economía, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental.
Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteritos. Vamos a ver, hablan del fin de una etapa, Sagitario. Hay una etapa que se termina, hay una situación en tu vida o una historia que fíjate que ni siquiera me sale la persona. Ni siquiera me sale la persona, y más lo interpreto como que tú has estado tiempo como en la soledad, incluso escondido, escondida de lo... Bueno, no, escondido, escondida es una forma de hablar, de lo que es la sociedad, como que no te has dejado ver mucho o algo por el estilo. Pero aquí dicen las cartas que esto, Sagitario, está a punto de cambiar, ¿bien? Haces un cambio bastante importante en tu vida, dejas esta etapa atrás y con este cambio se pueden iniciar ilusiones en tu vida. Sí, hay ilusiones, pero también te voy a decir una cosa, Sagitario. También veo en muchos de vosotros que estaréis inestables por una persona que aquí se me muestra que no es el momento de esta persona de tener una relación estable. O sea, sí quiere conocerte, sí quiere ilusionarse y demás, pero también tiene en su mente otras cosas que hacer en su vida, ¿bien? Entonces, esta sería esta persona que se me muestra aquí, Sagitario, un poquito mayor, no, perdona, mayor, sí, un poquito mayor que tú, pero no mucho. No es la persona de tu vida, porque a mí me dicen las cartas, esta persona estará constantemente viajando, ¿no? Y en uno de esos viajes, de esos movimientos, desplazamientos, como lo quieras llamar, conocerá a alguien más. ¿Bien? Todos esos movimientos que hace esta persona están muy relacionados con sus estudios o trabajo. Bien, y la persona que conozca será relacionada con en ese ámbito. Bien, estará relacionada con ese ámbito. Entonces, Sagitario, ¿nuevas ilusiones en tu vida? Sí, salen nuevas ilusiones en tu vida. Pero esta primera ilusión que a mí me está marcando no será la persona indicada para ti. Esta primera ilusión. No quiere decir que no vayan a llegar otras personas. Luego, por otro lado, Sagitario, tengo que deciros también que muchos de vosotros os planteáis ciertos cambios de vida, ¿vale? Sobre todo cambios relacionados de iros a otro lugar, ¿no? De iros a otro, incluso muchos de vosotros, de iros a otro país, ¿vale? Entonces, ¿esto cambiaría tu vida sentimental, esta situación? Pues sí, Sagitario, cambiaría tu vida sentimental el hecho de que tú, tu situación sentimental, el hecho de que tú hagas un cambio tan rotundo, como es un cambio de país y demás, cambiaría mucho. Vamos a ver qué más. Sagitario que estáis solteros. Hay una persona destinada en tu vida, pero no es la persona que hemos visto, Sagitario. A mí las cartas me están hablando de otra persona, que aquí sí te digo es mayor que tú. Es mayor que tú. Y aquí no te digo meses, aquí te digo 1 año, 2 años aproximadamente. Bien, entonces esta persona sí sería la persona indicada. Para ti es la persona con la cual tú tendrías una relación. Sí, Sagitario. Bien. ¿Cuándo aparecería esta persona en tu vida, Sagitario? Vamos a ver. Tienes que saber que dentro de estos, de estos meses que quedan del año, Sagitario, serán meses muy importantes en tu vida. Y yo te voy a hablar de la persona importante que llegaría en 3 meses aproximadamente, ¿vale? Quiero que lo tengas en cuenta. 3 meses, Sagitario. Pero antes de este tiempo, tienes que saber que tú vas a vivir una historia pasajera en tu vida, que es la que hemos hablado antes. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis
solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Lo que tú estás buscando en tu vida, Sagitario, lo que tú necesitas, lo que quieres y demás, dice, no está en el entorno que tienes ahora. Fíjate. Dice, no está en el entorno que tienes. Así que esto ya cada uno se lo tiene que aplicar a su historia, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Sagitario. Las cosas están cambiando entre vosotros, Sagitario. Hay cambios entre vosotros dos, y aquí dicen las cartas que estos cambios generan como algún tipo de alejamiento o algo por el estilo. Sagitario dice que uno de los dos comenzará a mostrarse de una manera muy diferente a cómo ha sido siempre esta persona. Bien, me hablan de posibilidad de posibilidad de dejar, vamos a decirlo así, el camino libre o esa puerta abierta a otras personas, ¿no? Pero aquí no me dicen quién de los dos, Sagitario, si te lo digo. Sagitario, casados, en convivencia y novios, uno de los dos quiere tomar decisiones en su vida, pero esas decisiones evidentemente las quiere tomar contigo. Lo que pasa que como que tú no quieres ese tipo de cambio en tu vida, ¿bien? Entonces, lo que yo veo aquí es mucho conflicto entre vosotros, Sagitario, sobre este asunto. En otro de los casos, Sagitario, todos los que comencéis a tener desplazamientos continuos por temas de trabajo, aquí dicen las cartas que tengáis mucho cuidado porque habrá una persona que se empeñará en mantener comunicaciones con alguno de vosotros y esto puede generar algún tipo de conflicto en la relación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. A ver, Sagitario, casados, en convivencia y novio. Aquí dicen las cartas que vosotros habéis tenido una etapa en la cual como que habéis intentado comenzar de nuevo en la relación. Entonces, Sagitario, yo te voy a decir, yo esto que he visto en la otra tirada, yo con esto no te quiero decir que aquí vaya a haber engaños, no tiene por qué pasar, y mucho menos separaciones. Pero sí veo una distancia entre vosotros dos. No estáis de acuerdo en algo, ¿bien? Dice, y estáis dejando la relación a la suerte. O sea, no se está haciendo nada por solucionar las cosas, es lo que yo estoy viendo aquí. Bien, no hay una situación de dejadez, ¿no? Como yo lo estoy viendo. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, convivencia y novios. Aquí las cartas dicen, Sagitario, ahora mismo, muchos de vosotros, o tú, Sagitario, o tu pareja, os hacéis preguntas a vosotros mismos y es la pregunta de ¿por qué sigo en esta relación?, ¿no? La respuesta la tienes. Pero
no quieres tampoco esa respuesta. Estás buscando otra respuesta. Y aquí te diría que ¿podríamos estar engañándonos a nosotros mismos, Sagitario? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Bien. El cambio que yo he visto antes de la persona dice, nos dará la respuesta real, que es la que tenemos, que no queremos escuchar, pero sí nos dará, digamos, o le dará ese valor a esa respuesta que no queremos escuchar. Mejor dicho. El acontecimiento, los cambios que comience a hacer la otra persona, la otra parte. Porque yo veo un cambio de la otra parte, comienza a no comportarse en la misma forma. Bien, vamos a ver qué más. De repente aquí asaltan las dudas en alguno de vosotros dos. Dice, y todos los proyectos que teníais pensados de cara a futuro, ¿no? Se ven como frenados, ralentizados o incluso dándoles un tiempo, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, ¿tenemos dudas a lo mejor de seguir adelante con esta relación? Pues posiblemente sí. Sagitario, posiblemente sí. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice, Sagitario, tienes que encontrar ese brillo en ti mismo, esa luz en ti mismo. Porque llevas mucho tiempo que no la ves. Y esto, digamos, no está dejando salir tu verdadera esencia, como por así decirlo. Y esto, el que no salga tu verdadera esencia, el que no seas tú mismo, dicho de otra forma, Sagitario, está haciendo que tu vida sentimental o tu situación sentimental se vea bloqueada. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario, podrías tener un episodio de cara a futuro inmediato relacionado con el estómago o algo por el estilo, con nervios, con náuseas, con algo así, sí. Podrías tenerlo y hay que prestarle atención a esto porque esto, si no se le presta atención, se va a volver algo repetitivo en tu vida, Sagitario. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, con ese mensaje general. Vamos a ver. Sagitario, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Sagitario, es el momento de dar pasos en tu vida. Deja de soñar. O sea, tú puedes soñar, pero puedes soñar, es bueno soñar con cosas reales, ¿no? Hay que dejar de soñar con algo que sabemos perfectamente que no va a pasar o que es de ciencia ficción, ¿no? Como por así decirlo. Entonces aquí dicen las cartas que es el momento de dar pasos y con esos pasos recoger ciertos frutos, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Sagitario, el número 21 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.